Te lo puede decir todo el mundo. Te pueden llenar de consejos, pero hasta que no te das contra la pared, no aprendes. Una vez más, muchas bendiciones a todos ustedes y a todos sus familiares, a todos sus seres queridos. Y una vez más, el doctor Espaillat le damos gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Saludando por este medio a los dos, a Juan García también, que está entre los seguidores nuestros, de principio. Si el doctor, después que salude a todo el público, tiene a alguien pendiente en la mente, como el señor Apolinar, etcétera, etcétera, puede saludarle también. Al hermano patriarca, que cumplió años antes de ayer, creo que fue. Duramos mucho rato hablando, él y yo. El patriarca, dale ahí. Don Isaías, Tomás, señores, allá en la iglesia de Cristo Dunami, Tomasito, el pastor Próspero Cuesta y su familia, un saludo. A Yudelka, a Erika en el SECAM y al doctor Gonzalo Güemes, que me dijeron que por favor le pidiera al Concilieri que le mandara un saludo. Por favor. ¿Quién es ese? ¿Quién? Allá en el SECAM. El doctor Gonzalo Güemes y Yudelka, Mari, también Erika, en ese gran quirófano del SECAM. Señores, personas que siguen al Concilieri. Y claro está, al doctor Edwin Alfonso Suprón José. Desde esta cámara los saludamos. Muchas bendiciones a todos ustedes que están siempre prestos para colaborar, para que la vida sea más larga de muchos seres humanos, para salvar vida, que si se descuidan la pierden, y vosotros hacen que continúen viviendo, que son sacrificados y muy poco valorados por muchos seres humanos que debieran de ganar más que muchos funcionarios, porque siempre están ahí presentes para cualquier circunstancia malas, y que lo bueno que para ustedes es lo bueno es poder salvar vida, y ganan más y ganan menos que muchos que lo que están es jodiéndole la vida a otros, jodiéndole las vidas a otros. Muchas bendiciones a todos ustedes y a sus familiares y seres queridos también. Don Isaías, ordene, Concilieri. Aquí nos vamos con esto. Yo, que vivo analizando, porque ya me sale en ojera, porque yo pienso de madrugada, yo soy un animal rumiante, y explico. Porque me gusta explicar esto, porque como yo tengo mucha hermenéutica, me dijo con el que yo estaba aprendiendo Biblia al principio, que es una rama de la teología que se encarga de desglosar la Biblia, y yo predicaba desglosando. Hoy yo también, cuando hago algún conversatorio, me gusta desglosar, porque hay un público que entiende, pero hay otro que no. Y a mí me gusta que todos me entiendan. Para no tener que mandarlo a Google a buscar qué significa esto. Los animales rumiantes son aquellos que comen de día y mastican de noche. Por eso les quiero decir que no es chicle lo que mastica la chiva, sino que es un animal rumiante, como es la vaca también. Vosotros pasan por la finca y de noche te le encuentras así. No fue que se dio ni nada de eso. Y está haciendo mueca. No es que son animales rumiantes. Y yo soy un animal así, rumiante, porque yo como todo el día. Lo que anda en el aire, escucho, veo, y en la noche comienzo a analizarlo. Entonces yo estaba analizando el desgaste de los liderazgos desgastados en lo que están, porque se quedaron en el pasado. Uno debe ir conforme a los tiempos. Cuando yo estaba en La Victoria, muchas veces he dicho esto, leí muchas frases y muchas me encantaron y me marcaron. Pero la que más me marcó y más me encantó estaba escrita en tiza, con tiza. O sea, no era con pintura, que iba a durar mucho tiempo. Si le caía una agüita por ahí se iba a borrar. Que decía: los tiempos y las épocas cambian. Del mismo modo cambia la mentalidad del hombre. Yo siempre le añado a esa frase, que me disculpe quien la escribió, que no sé quién fue. Debe de cambiar la mentalidad del hombre. No que cambie, sino que debe de cambiar. Porque hay muchos que se quedan en el pasado. Y el pasado ya pasó. Como dijo el gran poeta: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al mirar hacia atrás, verás las sendas que jamás ha de volver a pisar. Y eso le ha pasado a muchos. Estos muchachos, que fueron muchachos y hoy creen que aún lo son, que llegaron con una gran expectativa en sus tiempos, como fue el doctor Leonel Fernández Reina,
Danilo Medina, vamos a poner Hipólito Mejía, que lamentable para ellos debe ser lamentable, porque el más atacado, el menos desgastado de todos es Hipólito Mejía, para que vea, porque Hipólito Mejía mantiene un poder dentro de un partido, aunque él no esté en el poder, y una gran legión que le sigue. Entonces vinieron con esto, continuaron con sus métodos del pasado, que lo dijiste en un video anterior, de que Lionel vino con lo mismo. ¿Quién te subió el huevo? No estamos en esa vaina. ¿Quién me subió el huevo? Ni quién me subió el puto arroz. ¿Tú entiendes? Ya eso pasó. Entonces hay que ir conforme a los tiempos, y olvidaron que ellos iban a ir envejeciendo, y juntamente con ellos muchos seguidores iban envejeciendo con ellos, y que iba a venir una nueva camada, una nueva generación de políticos con una nueva generación política. ¿Me entiendes? O sea, un cambio en lo que es la política, porque en este mundo globalizado hay que ir conforme a los cambios. En los tiempos de ellos, tú no mandabas nota de voz, en la mayoría de los tiempos de ellos. ¿Te entiendes? Tú no hacías videollamadas en su tiempo. No existía Netflix. Que hablando de Netflix, van a dar El Conde de Montecristo en los cines, una película nueva, han grabado bastante de esa gran obra, de ese gran escritor francés llamado Alejandro Dumas, creo que es francés. Viene a los cines, creo que aquí la estrena como el 9, no sé si aquí o allá, porque yo lo vi en Instagram. No existía Instagram también, como dice Joaquín Sabina en una canción. Cuando yo escribí esta canción, no existía ni Facebook, ni Twitter, ni Hatta, ni la que lo parió, etcétera, etcétera, que se llama 19 días y 500 noches, la canción. Así mismo dijo. Se llama la canción de Joaquín Sabina, ese gran poeta español, gran de la literatura, un científico de la literatura y de la escritura, de la composición, etcétera, etcétera, el cantautor Joaquín Sabina. Entonces, se desgastaron, y hoy en día, no sé si ellos lo acepten, porque tú puedes cometer errores, doctor, todos cometemos errores. Eso no nos hace, no hace animales, no, eso es de humano, el errar es de humano, pero el recapacitar es de sabio. Tal vez ellos no lo quieran aceptar, es el tiempo de que vosotros se retiréis y le dejéis el camino a esta nueva generación llenas de ideas para estos tiempos. Porque no puedo decirle, yo siempre he dicho que la modernidad debe venir acompañada de cosas del tiempo atrás, como el respeto, el pudor y la modestia, la honestidad, pero en el coro que yo he inventado hay poca cosa de esa que ellos no trajeron a sus gobiernos. Entonces acontece que hoy en día nos podemos dar cuenta qué desgaste tienen ellos. Ya su filosofía está pasada, no la adaptaron a los nuevos tiempos de venir. Eso se vio en el debate. Ahí el presidente le lleva la milla a ellos, Luis Abinader, porque Luis Abinader, tú te das cuenta cuando habla, sí está actualizado conforme al tiempo. No sé si las hijas le ayudan, que inclusive una hija de él cumplió años en estos días, y su regalo de cumpleaños, yo lo que pidió fue que se lo donaran allá en Gaza, que donaran, hicieran una donación por lo que está pasando en Gaza, del regalo de cumpleaños de ella. Entonces, o sea que están ellos bien actualizados en esa línea, pero Lionel y Danilo se quedan en el pasado, y por eso le aconsejo a Omar, que es jovencito, que no se embriague de este triunfo, que el poder no le embriague, como se embriagó su padre, que aún lo está, como se embriagó Danilo, que todavía no le ha pasado el embriague y aún no están sobrios y no han despertado, porque ambos quisieron ser Balaguer, tener poder fuera del poder, y no lo lograron. Ahí Hipólito le va ganando a ellos, que tiene poder fuera del poder. Con Hipólito hay que hablar dentro del partido siempre. Sigue hablando. Te toca a ti a ver si yo tengo razón en el desgaste. ¿Hay un desgaste en estos líderes, doctor Espaillat? Cuando
Isaías, primero lo voy a felicitar a don Isaías porque hay que decir algo. Don Isaías, que es uno de los jefes más exigentes que yo he tenido, es un hombre que se dedica a... Perdón, no me digas jefe, dime patrón mejor. Porque no me... Uno de los patrones. Sí, porque es me explicarle al público, lo del jefe soy yo como muy autoritario. Entonces a mí me gusta patrón. ¿Con qué cortan los modistos y los sastres? Un patrón. Porque el patrón es un guía. Entonces me gusta ser más guía que jefe. Sigue hablando. Ciertamente, don Isaías es un hombre muy analítico y está hasta altas horas de la madrugada, siempre pasando balance en todo momento, creando. Yo particularmente este programa quiero dedicárselo al señor, a la memoria de don Miguel Ángel Báez Díaz, un hombre que aportó mucho a la democracia que hoy tenemos. Y sí, es como dice don Isaías, por eso yo entiendo que uno de los grandes ganadores es el señor Santiago Matías, y no solamente el señor Santiago Matías, la generación Alofoque, que ha demostrado que tienen responsabilidad de país, que entienden qué rol ellos están jugando actualmente. Su participación en este proceso fue cimera y fue fundamental, pese a todo eso que dicen que es una generación desorganizada, que es una generación dada a las aberraciones. Yo no lo creo. Creo que es una generación que está haciendo conciencia, que hay cosas que tienen que mejorar, claro, los hay en todas las generaciones. Don Isaías, miren, en cuanto a lo que es el desgaste de las figuras políticas, hay que entender que hasta antes de estas elecciones, porque estas elecciones, y don Isaías y yo lo decíamos, son una bisagra. Se rompe con un patrón y comienza un nuevo. Exactly. Dentro de la clase política no existía un relevo generacional que ahora se tiene que dar por obligación. Y repito, señores, usted tiene el caso de Omar Fernández, pero no es solamente el caso de Omar Fernández. Vemos personas como Charlie Mariotti Jr., sí, que tiene su propuesta. La señorita Celine Méndez, elegida como diputada. Esa belleza de mujer. El señor Caraballo, señores, Caraballo, dentro del PRM en la circunscripción número 1. Y Winston Arnaud Jr. Winston, no, me parece que el hijo del señor Wellington tiene un puesto actualmente. No recuerdo que se haya estado candidato. Yo creo que quería como, él está como, no era como en la cárcel, que estaba en un sitio de eso. Sí, exacto. Pero que también pertenece a esa camada, de esa generacional de políticos, de nuevo. Sígueme diciendo. Y otros, señores, porque hay que entender, por ejemplo, el señor Fernando Abreu, que aunque no ganó, se votó mucho por él. Lo puedo decir porque yo fui uno de los observadores. El señor Brito también. Una camada joven. Y políticos, señor. Y este muchacho, el que iba como senador, que hablamos del otro día, ¿cómo se llama? Vainita Blanco, ¿cómo es? Mira, el señor Rubio. Sí. El señor Rubio tuvo una participación, entiendo que pudo haber tenido un mejor desempeño. Hay que entender que él no hizo campaña a nivel nacional y hay que entender que fue muy renuente al involucrarse con el electorado. Y eso le pasó factura. Aún así quedó en un puesto número 4, quinto, creo que fue el quinto lugar, señalando que los views no se transforman en votos. Exacto. Entonces, como decía don Isaías, esta nueva camada de electores, esta nueva generación, rompe con el pasado. Hay algo interesante que don Isaías y yo hablábamos, y era: el PRM va a recuperar las insignias del Partido Revolucionario Dominicano. Muy posiblemente no. Muy posiblemente no. Lo mismo. Ay, perdóname, que no mete a Miguel Vargas Maldonado también, ¿verdad? En lo desgastado. Ese señor que
su mérito se lo dio más Albelo Hijo en la Z101, en el gobierno de la mañana, cuando decía Miquel que resuelve. Y ese se desgastó también. Él debiera renunciar del PRD y pasárselo al PRM para que coja Cecilia. Que ya, tú no vas a ser presidente nunca. Suberví lo dijo en un programa en Canal 4. Usted no nació para ser presidente. Ni yo tampoco. Lo dijo Suberví. Sígueme diciendo. Don Isaías, eso es importante por algo que usted y yo estábamos hablando hace un tiempecito. Señores, no todos los candidatos lamentablemente son presidenciables. No todos los candidatos. Y tú puedes tener la candidatura, y es el resultado del fenómeno de Adlai Stevenson en Estados Unidos. Que tú tengas la candidatura no significa que tú eres presidenciable. Lamentablemente hay candidatos que no lo son. No lo son. Sí, porque lo acontece que a veces hay gente que son síndicos, un ejemplo, y son síndicos muy queridos. Pero no pasa de ahí. Porque te voy a ir a la NBA. La campaña, la temporada regular es diferente a los playoffs. Se juega distinto. Hay una energía distinta, un liderazgo distinto. Y hay otros líderes que son las circunstancias que lo convierten en tales. Porque en ese momento ellos surgen. Para mí uno de los líderes un tipo joven es el emprendedor David Collado. Ese tipo, sí, yo lo veo presidenciable, ese caballero. Así como se puede ver Omar también. Porque la gente debe saber cosas. Que uno nace, se reproduce y muere. Y que muchos hablan de Dios, pero no leen la Biblia. ¿Me entiendes, doctor? Entonces, para tú saber las cosas de Dios, debes leer la Biblia, porque si la Biblia existiera, tú no conocieras a Jehová o Yahvé, como quieras llamarle, a Jesucristo, porque ahí es donde que se habla de ellos. Cualquier otro libro que hable de Jesucristo, de Yahvé, fue porque leyó la Biblia y de la misma Biblia hizo un resumen en un libro. Y dijo así lo siguiente: Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, eso, aceptar que tú vas a menguar y otro va a crecer. Eso pasó, Juan aceptó eso, que para que su primo suba, él tenía que menguar. Y menguó. Y hoy en día la historia se escribe antes y después de Cristo. Eso es así. Y hay que entender que los nuevos electores han roto con muchos de los antiguos paradigmas, con muchos de los antiguos símbolos. Lo decía cuanto al PRD y lo comparaba con el PRI. Lo que es el Partido Revolucionario Moderno actualmente ha roto con el simbolismo del partido del hacho prendido. Señores, para un elector de 35 años en adelante, el PRD no tiene ese significado democrático y de partido que tiene para don Isaías, para don Apolinar. Lo mismo sucedía con para mis tíos y mis tías. Exacto. Que fue quien dio después el Partido de la Revolución Mexicana, que fue quien al final terminó convirtiéndose en el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Esas rupturas tienen que darse, y tienen que darse porque los partidos cumplen ciclos. Y los liderazgos cumplen ciclos. Sí. Los liderazgos cumplen ciclos y los líderes deben de evolucionar. El profesor Juan Bosch entendió eso temprano, cuando le dio paso al hoy maestro, líder y guía, que como alumno del profesor Bosch creo que tiene que fortalecer la materia. Todavía el presidente Fernández, aún viendo que el panorama político de la nueva generación no es aquel en el cual él se candidateó primero en la década de los 90 como vicepresidente, ha cambiado mucho. Aún así él persiste. Yo entiendo que es una dicotomía. Incluso hoy el padre tiene que aprender del hijo. Cocho, Jesús Santísimo en grano G, porque es lo que yo iba a decir ahora. Yo iba a decir, él tenía que copiar al hijo y continuarlo, porque
hay cosas que hay palabras que están en la calle, un ejemplo, y yo como padre no me las sé, mi hijo sí. Entonces cuando el hijo va a la casa, yo me la aprendo. Eso es lo que, coche, machaca ahí, que eso es lo que yo iba a decir. Que lo que yo estaba hablando, yo iba pensando, él debió copiar del hijo, porque los errores de la FUPU, y encabezado por un líder, maestro y guía, como le dice el doctor España, Leonel Fernández Reina, caer en ese vacío, en lo que yo le llamo a esa suciedad de política del pasado, que es una asquerosidad, que son cosas que por aquí le llaman, aquí tú le dices pichón de dictador, en Francia le dijo uno al otro, y eso fue un escándalo, porque es una ofensa. Entonces, que se van, que haya altura en el discurso, altura, no ofensa. ¿Cómo va a ser que Leonel Fernández, un tipo catedrático, cae en la trampa de un tuitero que dijo que lo subo a sí mismo? La cuestión de la placa. Dame 5 segundos, por favor. En la cuestión de la placa, confundirla con la palabra plaga, eso es que la perrita o el perrito está gritando por ahí. Caer en eso y él salir con los motoristas. Yo soy el defensor de ustedes. Ustedes no son una plaga. Cuando Abinader no dijo la palabra plaga y salir Leonel con los motoristas diciendo como que él lo dijo. Discúlpeme un momentito. Eso es uno de los principales errores del presidente Fernández y nos demos cuenta, discúlpeme que lo interrumpa, que el presidente Fernández ya no tiene el hada de aquellos días. Que el presidente Fernández comete errores y errores profundos, como en su momento decía el arquitecto Ángel Herrera. Cuando él dijo lo de las plagas, o cuando su campaña utilizó ese argumento de las plagas, se le olvidaba decir o se le olvidó acotar lo que en su momento él dijo en el debate sobre la profesión del motoconcho. Señores, muchísimos motoconchistas hoy están pagando sus carreras universitarias de ese trabajo informal, pero el presidente Fernández se le olvidó eso, y eso al final como un boomerang lo persiguió. El presidente Fernández no tiene la preparación, no tiene el encanto de aquellos años. Y es algo que lamentablemente los aldulones, los áulicos, los lambicones, los mastuerzos son incapaces de decirle. Y era una cuestión que insistía don Isaías, decía, yo he estado al lado de muchos líderes y el primero que le pone las cosas claras a esos líderes, cuando han estado conmigo, soy yo. Sí. ¿Por qué? Porque yo no los quiero ver en vergüenza, o mucho menos no quiero ir a sus funerales. Sí, exacto, ni yo participar, porque si ellos están en vergüenza, también yo voy a caer en la vergüenza porque yo ando con ellos. Por eso aplaudo a Cerrulle, que le renunció por ese tipo de política. Ese fue uno de los fallos. Error gravísimo. Tú salir a hacer esto, porque por eso digo que Balaguer no van a poder comprarse con Balaguer nunca, porque Balaguer, aún estando ciego, había que ir a la Máximo Gómez número 25 a hablar con él, porque no caía en esos ganchos. Esa fue una foto de un desnivel ahí, la 27, creo que fue, que estaba roto. Esa foto era vieja porque ya eso no está roto. Lo cogieron como campaña. Y hubieron como 3 cosas que la otra se me ha escapado de la mente ahora, que utilizaron, que no debieron de hacerla porque no fueron así. Entonces, caer en eso por buscar votos, como hacen muchos que hacen desorden, como uno que saca una pistola ahí para buscar view, y como dice el doctor España, view y votos no es lo mismo. Entonces, hay algo importante lo que usted dice, y yo lo voy a señalar en este momento, y es algo que al Consiglieri le gusta con frecuencia mencionar. Dime con quién andas y te diré de qué pata cojeas, no quién eres, sino de qué pata cojeas. Señores, cuando vemos personas como el rey de las fake news, el señor Ángel Martínez, haciendo campaña abierta, campaña a base de noticias falsas en favor del presidente Fernández, nos damos cuenta que el presidente Fernández comienza un declive dentro de su trayectoria política. Y lo que le está diciendo el Consiglieri es que valore sus aportes democráticos, sus aportes a nivel de estamento partidario incluso,
porque Omar Fernández es un aporte a la democracia dominicana, y que no termine su carrera, sus días de político, de una manera vergonzosa o por lo menos humillante. Que haga como hizo Michael Jeffrey Jordan. Se retiró cuando él estaba todavía en Prime, volvió después, ya vio que no podía seguir el Prime y se retiró otra vez. El otro fallo fue que yo creo que él se hubiese engrandecido como político y ser humano si él sale al frente diciendo lo de la plaga es mentira. Él dijo placa, eso le había conseguido más votos que está buscando motorista. Lo de Nisbel es una foto vieja, eso está arreglado hace mucho. Y la otra fue, utilizaron la voz con inteligencia artificial del presidente, imitando la voz del presidente, hablando que ahora no puedo hablar de que nosotros lo vamos a ayudar a los haitianos. No podemos decirlo ahora, vamos a meter como 2 billones, que vamos a meter 2 millones ahora en campaña para acá, pero sí después que pase la campaña, no le voy a decir en mayo, después de mayo, y sabiendo él que ese no era Abinader, sino que usaron una voz de inteligencia artificial para confundir. Entonces, si tú estás haciendo estos trucos en política, si tú llegas al poder, es para seguir haciendo magia, como iba a ser un Houdini desapareciendo cosas, como desapareció muchas empresas, iba a ser mi mago favorito de los tiempos modernos, Chris Angel, y desapareciendo objetos grandes, levitando, caminando sobre las aguas, que solamente lo hizo Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, y Pedro, aunque se hundió. Don Isaías, hay que entender al electorado de hoy en día, y es que el electorado de hoy en día no es precisamente ese tipo de cosas los que los compran, porque el electorado de hoy en día está totalmente familiarizado con las inteligencias artificiales, con el YouTube, con el Instagram, con mensajes dudosos, con videos trucados. El electorado de hoy en día, y por eso felicitaba muy a mi pesar al señor Santiago Matías hace un momentito, es un electorado que tú tienes que venirle con propuestas, porque es un electorado un poco más avanzado. Y yo que tengo... Un poquito menos interesado en democracia, sí, pero más avanzado en su juicio. Que tengo años pidiéndole al pueblo dominicano que vote por propuesta y no por partidos, como hacen en los países civilizados. Puede estar que demócrata, no, la propuesta de aquel que me gusta, me voy con aquel. Es que después quede mal, lo quitamos y buscamos otro. Y quiero darle un consejo al PRM, quiero un consejo para el PRM. Vosotros... un momentito, don Isaías, déjeme hacerle una capita antes de ese consejo, sí, porque voy a decir algo para que usted tome el hilo. Sí. Este va a ser el periodo presidencial más corto. Es un periodo presidencial de 2 años. En 2 años se hace el llamado de bastos. Lo que decía Enrique Krauser en su biografía del poder. Va a ser un periodo presidencial muy corto. Don Isaías. Entonces yo lo que quiero dar el consejo es al PRM que suben cosas de Peña Gómez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de knockout. Se recuérdese lo que dijo Peña Gómez cuando estaba cuando él fue de siempre del PRD. Solo el PRD le gana al PRD. Que no sea así, que solo el PRM le gane al PRM. Y se lo repetiré después en otro video que haré. Y los líderes que están desgastados, acepten que ya lo están, que ya su tiempo pasó, ya su ciclo político pasó. Denle en paso a la nueva generación. Leonel Fernández, pásale la antorcha a tu mismo hijo o a otros que estén ahí. Y felicidades a Cerrulle, que no aceptó esa campaña sucia y renunció de la FUPU. Muchas bendiciones a todos ustedes, porque ya no acabamos aquí. El doctor Espaillat será que se despedirá en esta oportunidad. Señores, dándole gracias a Dios Todopoderoso y muy pendiente al llamado de bastos. El llamado de bastos se va a hacer en el 2026 por parte del Partido Revolucionario Moderno. Pendiente con lo que va a suceder. Y olé.